Bueno, esta noche en el foro de Mega Noticias TVC nos acompaña el comisionado presidente de InfoDF, Mucio Hernández Guerrero. Mucio, bienvenido. Paco, muchísimas gracias. No, hombre, gracias por estar aquí. No, vaya tema, vaya tema del que nos vas a hablar. Viene un seminario, Desigualdad y Corrupción. Así es, vaya un tema. Seminario internacional sobre corrupción vinculado precisamente al asunto de la desigualdad. Es decir, uno de los complejos momentos que vivimos en el país y en el mundo, yo diría que está marcado por una agenda de combate, de prevención a la corrupción. La corrupción es multidimensional, es multifactorial, tiene muchos factores, tiene muchas caras, y no solamente eso, últimamente lo que hemos visto, digo, tú diariamente das noticias sobre el asunto, la agenda está en el tema, y lo que necesitamos es precisamente una serie de mecanismos que permitan cerrar este asunto que ya vemos y que de alguna manera debe tener consecuencias, debe tener responsabilidades, y podamos cerrar el tema de la pinza. La corrupción es un tema que cuesta muchísimo. Parece al fácil país. lo que estás diciendo, pero lo comentábamos antes de entrar al aire, le decía yo a Mucio que vemos este tipo de seminarios, de conferencias, se habla del tema de la corrupción, lo hablamos aquí insistentemente, ahora con los gobernadores lo hemos hecho paulatinamente. Se terminan los seminarios, las convenciones, se presentan las conclusiones, son trabajos muy importantes con propuestas realmente novedosas y bien llevadas, pero no pasa nada. Sí. Habría que decir que un poco de estos seminarios, lo que se ha tenido, digamos, en concreción, es todo el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. Así es decir, todas las organizaciones que estamos metidas en la convocatoria de este seminario, estuvimos metidas en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción y de este nuevo sistema de sistemas que son un nuevo diseño institucional. ¿Qué necesitamos? Ya está, digamos, el diseño institucional, el marco normativo, hay una ley, digamos, general anticorrupción, hay una ley general de responsabilidades de servidores públicos actualizada, porque no teníamos una desde 1982, y entonces había un desfase brutal en términos precisamente de las responsabilidades, de los tipos, de una serie de cosas en donde no se podía precisamente aplicar la ley y que hubiera un asunto de sanción. Entonces la percepción ciudadana era muy fuerte en términos de que había actos de corrupción, pero no había sanciones, no había impunidad. Que había impunidad, exactamente. Y lo que y estamos en un momento ya con estos marcos normativos en donde necesitamos cerrar la brecha entre estos actos que vemos de manera cotidiana y las consecuencias que deben de tener. Y que hay que mencionar, Mucio, que esto avanza, pero no va a ser de la noche a la mañana. No, de hecho yo creo que es un proceso largo, debe de ser una visión de largo alcance, debe de ser una visión transgeneracional que permita precisamente no solamente ir a la espectacularidad, es decir, a la caza, como se dice en el argot de peces gordos, sino lo que necesitamos es precisamente que haya una estandarización de procesos. Oye, pero sí hace falta uno, que caiga uno, ¿no? Hace falta que volvamos a recrear la confianza en nuestras instituciones. ¿Solamente así? Y eso implica precisamente sí que veamos los ciudadanos de a pie una serie de consecuencias sobre los actos que nosotros de manera cotidiana vemos en todos lados. Y segundo, creo que necesitamos también un mecanismo en donde las instituciones, pues no solamente las instituciones, porque el problema de la corrupción es que está en ámbitos públicos, en ámbitos privados, en instituciones, en todos lados. No es un tema ni endémico ni de ADN, habría que decirlo, pero sí es un tema en donde evidentemente, como es multifactorial, cada vez, y yo digo, cada vez se está sofisticando más. Si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que ha pasado en algunos gobiernos estatales, es muy sofisticado el asunto de la corrupción, es decir, hay, por ejemplo, derivados financieros que implican un asunto de especulación con recursos públicos, hay utilización de información, por ejemplo, privilegiada para hacer desarrollos, es decir, ha venido un mecanismo en donde se sofistica demasiado la corrupción y necesitamos tener mecanismos que precisamente prevengan este tipo de cosas. No es un tema sencillo. Antes de corrupción no se hablaba, hoy afortunadamente está visibilizado y también necesitamos, una vez visibilizado, que haya una serie, como dices, de consecuencias. Que no nos acostumbremos. Rápidamente, platícanos, bueno, es el Seminario Internacional Desigualdad y Corrupción.
¿Quién lo organiza? ¿Quiénes vienen? ¿Cuándo? ¿Dónde? El 10 de noviembre es entrada libre, por supuesto. Hay organizaciones de sociedad civil como la Red de la Rendición de Cuentas, que aglutina a personas, a instituciones. Está el InfoDF, está el INAI, está varias organizaciones a nivel internacional. Vienen exponentes internacionales a hablarnos de casos muy concretos de éxitos de combate a la corrupción. Perú, por ejemplo. Perú, por ejemplo, bueno, Guatemala. Por ejemplo, vienen algunos magistrados de tribunales de rendición de cuentas de Brasil, por supuesto. Entonces, vamos a tener 2 días así fuertes de trabajo y seguramente las conclusiones se derivarán en lo que necesitamos ya por mandato también constitucional, que es hacer la armonización en todos los estados del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, necesitamos que en todos los estados haya una ley general anticorrupción, evidentemente articularlo al Sistema Nacional de Transparencia, y generar todo un sistema de fiscalización, porque es importante que los recursos públicos estén perfectamente fiscalizados, y con este entramado sí necesitamos poner, yo siempre digo, en el centro a las personas, porque de nada sirve que tengamos un entramado institucional poderoso si las personas no pueden utilizarlo para que esta percepción de desconfianza y digamos de mucha impunidad se cierre. Así es. Mucio, entonces la invitación, 10 de noviembre, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, Hotel Royal Pedregal, aquí en el sur de la Ciudad de México, Seminario Internacional Desigualdad y Corrupción. La puerta abierta para que usted asista y participe. Mucio, muchísimas gracias. Muy amable. Paco, y todo el éxito. Ya estaremos hablando de las conclusiones. ¿Te parece? Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.